Vamos con el desarrollo de la información. El Congreso de la República aprobó interpelar a las ministras de Salud y de Trabajo el próximo 8 de mayo por la contratación de los médicos cubanos. Asimismo, el Parlamento también aprobó la moción de interpelar al titular del Interior, Walter Albán, para esta misma fecha. Albán deberá informar sobre las presuntas irregularidades en la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Para hablar sobre este y otros temas, ya está con nosotros César Palomino, ya sabemos, el decano del Colegio Médico. Doctor Palomino, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué le parece la decisión del Congreso de ya solicitar esta interpelación a la ministra de Salud? Bueno, saludo la decisión del Congreso de la República y esperamos que también a través de su presidente, el doctor Freddy Otárola, podamos dialogar previo a otro asunto que también es trascendente. Hay una huelga nacional indefinida de todo el sector público, más seguridad de 20.000 social. médicos. Así es, médicos tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas. Y este sábado se define si los médicos del Ministerio Público también ingresan en huelga a partir del 13 de mayo. ¿Primera vez que se está realizando una huelga coordinada entre todos los sectores o ya ha habido manifestaciones de protestas en anteriores oportunidades? Bueno, ha habido antecedentes previos en la década de los 80, a finales de los 80, pero esta coyuntura de crisis sanitaria obliga a retomar este tipo de acciones que están bajo el comando, obviamente, de la Federación Médica Peruana, de SINANSOP, de los sindicatos de médicos civiles de las Fuerzas Armadas y que el Colegio Médico, obviamente, va a respaldar. Hay dos frentes de protesta, el tema de la contratación de los médicos cubanos y también la oposición que hay ante esta reforma que se ha emprendido en el sector. Hablemos primero del tema de los médicos cubanos, porque la ministra Midori de Javish insiste en que todo se ha hecho bajo la ley, que se han respetado todos los reglamentos vigentes, que no necesitan este contrato porque estos médicos cubanos no vienen para tener contacto con los pacientes, sino vienen prácticamente a brindar una asesoría, una consultoría en el sector. Bueno, la señora ministra obviamente no está obligada a conocer la ley de trabajo médico porque no es médico. No es profesional de la salud y quizás eso le impida conocer a profundidad estos temas. Pero no ella, pero sus asesores. Eso demuestra que tiene muy malos asesores, porque dentro del marco de la ley de trabajo médico están estas funciones administrativas, de docencia, de investigación. Yo he traído incluso la denuncia que le hemos tenido que formular a nombre de todos los médicos del Perú por promover el ejercicio ilegal de la medicina. Y es clarísimo en los artículos que, si me permite, puedo citar, para trabajar o laborar o asesorar en el Estado peruano, si es que un médico llega del extranjero, tiene que hacer primero SERUM, cosa que no han hecho, segundo, tener la autorización del Colegio Médico, que no cuentan, y que estas actividades... vengan para asuntos de consultoría o de asesoría en determinados temas. Así es. El Decreto Supremo número 024/2001, que reglamenta la Ley de Trabajo Médico, establece cuáles son las modalidades bajo las cuales se tiene que pedir autorización y bajo las cuales los médicos trabajamos en el Perú. ¿Cuáles son estas actividades? Médico-legal, administrativa, docente, de investigación y de producción. ¿Formaría parte del trabajo administrativo? Por supuesto, de producción intelectual. Es más, el artículo 10 detalla que el trabajo administrativo es el dedicado a planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar las actividades de las instituciones, establecimientos dedicados a la atención de salud. Y que todas estas actividades enmarcadas de la ley de trabajo médico requieren la autorización del Colegio Médico del Perú, como se da en otros países. Lamentablemente aquí se ha querido violentar la norma y lo que más nos preocupa es que hemos tenido, por ejemplo, la visita del presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Venezuela, que ha presentado un informe en el seno del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. ¿En qué sentido? Mostrando su preocupación por las similitudes en los procedimientos iniciales que en ese país se tuvieron precisamente sobre los médicos cubanos. Sí, a él le preocupa la similitud. También que en ahora Venezuela llegan a cientos, miles. Así es, y no llegaron en bloque, llegaron en contingentes pequeños, de 40, de 50 y de 100 médicos. El asesor, uno de los asesores del despacho ministerial, lo que aseguraba hace unos días era que ya había antecedentes, que habían otros médicos de otros países que habían venido sin la necesidad de firmar estos contratos, esta relación con el Colegio Médico, pedir esa autorización. Bueno, eso no es exacto, no es exacto, porque inclusive ahora, hace unas semanas, el mismo Ministerio de Salud ha pedido autorización para un grupo de médicos que vienen de Estados Unidos y se les ha dado sin ningún problema cumpliendo los requisitos que el Colegio Médico desde siempre ha tenido. Entonces, parece que hay un tema
en donde no hay un acuerdo de los propios funcionarios del ministerio. Hay algunos que han reconocido que sí tienen que regularizar esta situación con el colegio médico, y saludamos esa decisión, pero hay otros que insisten en no pedir esta autorización. Más parece un tema político de no querer reconocer un error. Y mire hasta dónde ha llegado. Han interpelado a la señora ministra, entre otros asuntos, por este tema también. Pero ellos lo ven de otra manera. Dicen que ustedes son los políticos que están movidos por otros intereses para poder impulsar. Bueno, ya se dio ayer el tema de la interpelación, ya se ha dado luz verde en el Congreso, que estaban impulsando ese tipo de situaciones. Eso no es verdad, es falso. Y más bien lo que sí queremos aclarar es que esta gestión de la señora ministra de Salud, que tiene tantas deficiencias, insiste en no reconocer derechos no solamente a los médicos, sino a todos los trabajadores y profesionales del sector. Por eso es que crónicamente usted observará que en el Ministerio de Salud hay huelgas prácticamente todos los años. La avenida Salaverry ya parece la avenida de las huelgas. Y no solamente son los médicos que están en protesta constante, son las obstetrices, son las enfermeras, son los mismos trabajadores administrativos del Ministerio de Salud. ¿Y cuál es el riesgo de que vengan los médicos cubanos? Además de este peligro que podría haber una futura infiltración. Bueno, nosotros no vemos ningún riesgo. Sino que quieren el que se cumpla con la ley, claro, con la autorización cualquier del médico, colegio médico. Claro, cualquier médico que desee ejercer en el Perú, bienvenido, siempre y cuando cumpla la ley. Porque ustedes no cuestionan el nivel de los médicos cubanos. No, no cuestionamos su nivel, es más, reconocemos que es un país que tiene avances importantes en salud pública. Pero aquí también hay especialistas y expertos en salud pública que podrían hacer ese trabajo. Es más, o sea, la remuneración de ellos también es importante en relación, por ejemplo, a médicos contratados que tenemos aquí, especialistas en las regiones y que están en 2.800 soles. En unos segundos vamos a continuar con este tema de la oposición que haya esta reforma emprendida en el sector, porque tenemos que irnos rápidamente con Diego Ferrer. Nos vamos a enlazar con él. Está en la Dirincri, donde, como ya lo habíamos informado más temprano, permanece el presunto asesino del hijo del alcalde de San Juan, de Lurigancho. Diego, muy buenos días. Buenos días, Pilar. Como bien señalas, nos encontramos en la sede central de la Dirincri de la Avenida España, donde hace unos instantes acaban de ser trasladados a la carceleta de la Fiscalía Arturo Bayón Garibay, alias Pajarito, y Percio Rojas Durán, alias Niño Viejo, y una tercera persona más que estaría implicada pues en el asesinato del hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien sabemos en estos momentos se encuentra pues en el Congreso. Ellos no han pronunciado ningún tipo de declaraciones ante las preguntas de la prensa. Sabemos que digamos, ya las quejas han avanzado bastante en este caso, pues que llamó la atención de la opinión pública, sobre todo por la brutalidad en cómo fue asesinado el hijo del alcalde Carlos Burgos, y al parecer pues todo apuntaría que se había tratado un tema de tráfico de terreno. Sí, van a ser, reitero, llevados a la carceleta de la Fiscalía, donde pues el proceso regular seguirá pues digamos su conducto. Gracias, Diego, por la información a propósito de este traslado de este delincuente, alias Pajarito, y otras dos personas involucradas en el crimen del hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho. Y vamos a retomar entonces la entrevista con el doctor Palomino. Y para terminar el tema de los médicos cubanos, esta norma es nueva porque de repente por eso no tienen conocimiento de ella. No, es una norma que ya tiene décadas, ¿no? Tantas décadas como la creación, ¿no?, del colegio médico mediante ley. Y estos reglamentos se han venido cumpliendo gestión tras gestión. Es más, el artículo 7 del estatuto cita literalmente que para que puedan ejercer la medicina en el país, incluso en estos rubros administrativos, docente o de investigación o asistencial, en beneficio de los convenios o intercambios internacionales, necesitan la autorización del Colegio Médico del Perú. Si la señora ministra no desea cumplir la ley, yo invoco al presidente Ollantumala que la cambie. Usted no puede tener, señor presidente, una ministra que infrinja la norma. Es la primera llamada en obedecer la ley. Lo está dejando usted muy mal. En el caso de la huelga que han convocado para este próximo 13 de mayo, en la que van a participar más de 20.000 médicos a nivel nacional, el MINSA ya ha dado su posición y ha dicho que es improcedente, que está movida por un tema político. Bueno, me sorprendería que la declaren procedente. Ninguna de las huelgas que ha hecho la Federación en más de 68 años de historia ha sido declarada legal. Están siguiendo, digamos, su trayectoria histórica. En segundo lugar, quieren enmascarar la crisis sanitaria y su muy mala gestión, acusando de que esto es político. Primero, ¿cómo se refleja, en su opinión, esta crisis sanitaria? Han empeorado los indicadores sanitarios más importantes. Se ha incrementado la anemia en niños, se ha incrementado el número de casos de tuberculosis. Escuchaba, en un 6%, creo, en el caso de la anemia. Así es, se ha incrementado los casos de dengue y malaria. En segundo lugar,
veamos el manejo de la influenza el 2012 y el 2013. Fue muy mal manejada esa epidemia en el país. Espero que este año se corrija esa situación. Por último, en el tema de gestión, han devuelto presupuestos, tanto el 2012 y el 2013, como si sobrara la plata en el Ministerio de Salud. Y cuarto, constantemente hay problemas y conflictos laborales con todos los grupos ocupacionales. Esto no solamente es con los médicos. Pero no hay manera de dialogar con ellos, no hay una mesa, no hay una persona, un comité que actúe de intermediario. Es inoperante. Es más, según lo que ha anunciado la Federación Médica Peruana y su presidente, el doctor Jesús Bonilla, han suspendido esta mesa. Por eso yo invoco al Premier de la República, que siempre ha colaborado con estos temas en solucionarlos, en la anterior gestión también lo hizo, y al presidente del Congreso, para que mediante el diálogo rescaten al Ministerio de Salud, que está empantanado en una crisis, y creo, con todo respeto, que el señor presidente debe meditar el cambio de la ministra de Salud. Los de la Federación Médica Peruana lo que señalaban es que ya no quieren dialogar con ella, ya no quieren dialogar con la ministra de Salud, sino con el primer ministro o con el propio presidente. ¿Ustedes van en ese mismo camino? Bueno, sí, porque lamentablemente ya no hay respuestas afirmativas ni soluciones en el ministerio. Hay interpretaciones auténticas, incumplimiento de actas firmadas y lo propio ocurre en la seguridad social. Estamos frente a una crisis que está generando una reacción de todo el sector público. Esta huelga que involucra a la seguridad social, al Ministerio de Salud, a las Fuerzas Armadas y este sábado probablemente al Ministerio Público, ¿no?, puede ser inclusive un detonante para que esta crisis empeore. En estos días yo invoco al señor presidente de la República, al Premier de la República, al presidente del Congreso, que reciba nuestras delegaciones y coordinemos con ellos. ¿Y si los reciben, levantan la medida de fuerza? Eso lo determinarán los gremios, pero tiene que haber soluciones concretas. Esta reforma de salud está muy mal encaminada. Está orientada a privatizar el sector, es una reforma mercantilista que promueve monopolios. ¿En qué sentido privatizar el sector? Bueno, a través de sus tercerizaciones, de sus famosas asociaciones público-privadas, están concediendo la construcción de un hospital en Puno a una empresa como Telefónica del Perú, que en vez de pagar sus impuestos, le debe al Estado más de 1.800 millones de soles, y bajo esta modalidad no paga, sino que le dan una especie de crédito para que con sus impuestos futuros, ¿no?, ellos empiecen a resarcir en algo la deuda que le tienen al Estado. Pero en medio de toda esta crisis, ¿cuál es la responsabilidad del médico? Porque también debe tener algún tipo de responsabilidad. Bueno, obviamente que hay situaciones en las cuales los médicos son también víctimas, igual que los pacientes, de este sistema que ha precarizado todo, la relación laboral, el trato con los pacientes. ¿Es culpa del médico el tiempo de espera? No, sino que simplemente en vez de crecer, aumentar las plazas para que los médicos puedan trabajar, estas se contraen, tienen contratos precarios por subasta inversa, por terceros, por CAS, y obviamente en esa situación los médicos prefieren hasta emigrar. Y se van a implementar, creo que a partir del viernes, los turnos de la tarde en algunos hospitales. Eso es lo que se ha anunciado. Va a solucionar también un poco la atención para los pacientes. Creemos que podría amenguar en algo, ¿no? Sin embargo, los 1.200 médicos peruanos que egresan fuera del país porque no encuentran oportunidades adecuadas para desarrollar su profesión, hablan por sí mismos. Pero ¿y qué le dice a los pacientes? Son miles de personas que se van a quedar sin ser atendidas. Bueno, lo que nosotros creemos van a mantener, me imagino, los piquetes de emergencia. Claro, eso la Federación... Pero igual afecta, por más que estén esos piquetes de emergencia, hay gente incluso que viene de provincia, una cita después de meses y se da con la sorpresa que están ustedes en protesta. Bueno, yo espero que la Federación y SINANSOP prevean estos casos. Seguramente que lo van a hacer, pero lo que queremos como colegio médico es invocar al presidente de la República que nos reciba. El Premier y el presidente del Congreso ya anteriormente han jugado un papel positivo en la solución de estos temas. ¿El tema de sueldos está también sobre la agenda? También está, pero en un rol secundario. El tema central es la reforma, ¿no? No podemos nosotros como médicos permitir que una reforma de esta naturaleza, que ha fracasado en Colombia, en Chile y en España, se implante en nuestro país, ahora agravada por la ilegalidad que fomenta la ministra de Salud. Bueno, perfecto, doctor César Palomino, decano del Colegio Médico, por esta entrevista. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero antes, como todos los días, la noticia tecnológica de Claro.